Muy buenos días, el tema de hoy es de tal manera. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versos 16 al 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De tal manera el Señor Padre Celestial, el Dios eterno, el Dios de las luces, nuestro Creador, envió a su único Hijo. ¿Qué padre de familia o qué madre de familia estará dispuesta a sacrificar un hijo por otra persona? ¿Estaría dispuesto a sacrificar un hijo hasta la muerte por salvar a otra persona? Una persona totalmente desconocida, una persona que no es ni un familiar ni un amigo. ¿Qué persona estaría dispuesta a hacer eso? Yo pensaría que nadie estaría dispuesto. De pronto una madre pensaría, yo daría mi vida por mi hijo. O de pronto si le preguntamos al hijo, yo daría mi vida por mi papá o por mi mamá. O de pronto por un familiar. Pero como el Señor envió a su único hijo, como dice la palabra, a su unigénito, a morir en este mundo, a ser crucificado de la peor manera, a llegar a ser condenado de la peor manera como uno de los peores asesinos de la historia. Como el Señor envió a su único Hijo a morir por usted y por mí, para que fuésemos salvos y libres de la condenación eterna, para que fuéramos redimidos del pecado y de la maldición. Porque el Señor enviaba a su único Hijo. Y muchas personas dicen y creen que Dios no nos ama, que Dios no tiene cuidado de nosotros, y se fijan más en las circunstancias, en lo que está viviendo el mundo, de pronto las catástrofes, las inundaciones, los terremotos, el COVID, los accidentes, los tsunamis, lo que estamos viendo aún, tornados y huracanes. ¿Dónde está Dios? Preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero Dios, yo creo que nos hace la pregunta, ¿de dónde ustedes me sacaron? Me sacaron de los colegios, de las escuelas, de las universidades, del gobierno. Y creemos que Dios está en el asunto y que Él nos va a resguardar de toda circunstancia adversa. Pero si Dios es amor, y por amor a usted y por amor a mí, mandó a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Él envió a su único Hijo, pensó en usted y pensó en mí para salvarnos y redimirnos y hacernos libres del pecado y de la condenación. Pero como Dios es todo un caballero, Él no obliga a nadie. Porque cuando leemos en la palabra, en Apocalipsis 3:20, dice, yo toco a la puerta, si alguien abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, el Señor siempre está esperando a que nosotros le abramos la puerta. Porque Él ya ha golpeado varias veces, pero muchas veces no le abrimos la puerta. Ay, no, otra vez me vienen a hablar del Evangelio, no, otra vez me vienen a predicar de la palabra, no, otra vez me vienen a hablar de Dios, no, otra vez me vienen a hablar del Salvador, no, otra vez me vienen a hablar del Redentor, no, otra vez me vienen a hablar de Cristo crucificado. Y no le abrimos la puerta y lo dejamos esperando en la puerta. Y cuando Él golpea es porque Él quiere liberarnos de las ataduras de la condenación, de la maldición y el pecado. Por eso que el Señor hoy nos habla, que hoy habla Jesús, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, al único Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree, aquí no dice que es para todo el mundo, es para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es para todo aquel que cree que Dios mandó a su único Hijo a morir por nuestros pecados, rebeliones, anarquías, palabras y maldiciones. Es al que cree, no al que dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero no cree que Jesús lo pueda redimir, no cree que Jesús lo haya liberado, no cree que por la sangre de Cristo yo ha sido redimido de todo pecado, de todo argumento del enemigo, no cree que Jesús es el Salvador, el Redentor y el Libertador y el Salvador personal. Porque hay muchas personas que no lo conocen y otros solamente lo conocen de palabras, pero no de hechos, no de acciones, no porque lo hayan vivido, no porque hayan tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, amó Dios a toda la humanidad,
pero solamente es para los que creen, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, no se pierda, no se vaya a la condenación eterna, no se vaya a la inmoralidad, a la enfermedad, a las ataduras, a las maldiciones. Dice, mas tenga vida eterna. O sea, para que tengamos vida juntamente con Cristo. Y que también cuando partamos de este mundo estemos en la eternidad con Cristo. Eso es lo que nos quiere decir aquí el Señor a través de esta palabra. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no lo envió para condenar al mundo. Dios envió a su único Hijo para que fuéramos redimidos y libres de la maldición y de la condenación eterna. Por eso el Señor pensó en redimir la humanidad. Por eso el Señor pensó en redimir al hombre. Pero como el Señor lo pensó y actuó, y no solamente se quedó pensándolo, sino que hizo la acción, que fue cuando envió a su único Hijo a liberarnos, a usted y a mí. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que usted y yo seamos salvos de la condenación y del pecado. Es importante entender que el Señor Jesucristo es el Redentor, el Libertador, el Sanador y el Salvador personal. Que Él, la palabra de Dios dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, y Él se hizo maldición por nuestros errores, equivocaciones, pecados, enfermedades, palabras, ataduras y maldiciones a través de la cruz del Calvario, porque Él fue crucificado como uno de los peores. Si usted mira a través de las Escrituras, en el libro de Isaías nos habla cómo fue crucificado Jesús, pero dice que fue crucificado al lado de 2 ladrones, pero cuando miramos, los 2 ladrones solamente fueron clavados sus manos y sus pies, pero Jesús fue flagelado, le dieron 39 latigazos en sus espaldas. En Isaías 53 dice que sus espaldas, sus huesos se podían contar de sus espaldas. O sea, no tenía ya carne a raíz de sus latigazos. Fueron clavados sus manos y sus pies. Dice que le mesaron la barba, le arrancaron la barba. Dice que le colocaron una corona de espinas. Las espinas eran esas agujas muy filosas y largas que penetraron en sus sienes. Y esa fue la crucifixión que vivió Jesús, cuando clavaron también una lanza en su costado, en su corazón, que dice que él ya no tenía sangre en su cuerpo, y que cuando entró esa lanza en su corazón explotó y salió agua sangre. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender? Que Él fue crucificado como uno de los peores, porque ni aun los mismos ladrones que fueron crucificados al lado de Él padecieron tanto como padeció Jesús, porque Jesús le tocó cargar esta cruz, y fuera de eso lo iban flagelando y lo escupían y lo golpeaban y lo vituperaban en el camino hacia la cruz del Calvario, hacia el Gólgota, que es donde fue colgado Jesús. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos da a entender? Que Él envió el Padre a su único Hijo para que usted y yo seamos salvos, pero solamente es para el que cree, porque ahí lo dice claramente la palabra. Dice, para todo aquel que cree en Él, y no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy le oro al Señor y le pido que usted entienda y comprenda esta palabra, y que usted acepte que Jesús es el Salvador, el Libertador, el Redentor y el Sanador de nuestras vidas. Que Dios envió a su único Hijo para hacernos libres de la condenación eterna.